Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Asimismo, a ver nuestro video completo para poder participar por el sorteo de una lectura gratis. Bueno, que es personalizada y privada. Quiero comentarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada de 1 hora la cual puedes preguntar todo lo que desees y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Mi querido amigo de Capricornio, con todo el amor del mundo, he preparado una lectura general para ti. No tiene fecha específica para escucharse. No tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigida. Si el día de hoy no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones y el primer comentario te dejé un video para que tú mismo vayas y lo calcules tú mismo, ¿ok? Comenzamos, este es un mensaje general de los angelitos, luego vamos al amor y luego a la economía. Se acerca un cambio súper importante. Bueno, antes que todo quiero decirte que si tienes una petición especial de oración, puedes dejarla ya mismo en los comentarios y con todo el amor del mundo oraré por ti. Me dice, acoge la luz del cambio. Siento que se aproxima definitivamente una transformación súper importante para todos los amigos de Capricornio. Eso porque ya estamos muy cerca de cerrar un año solar en la vida de ustedes. Así que tienen que estar muy preparados para un cambio que es inminente. Puede ser un cambio, me resuena mucho un cambio a nivel familiar y a nivel económico. ¿Listo? Bueno, eso para que lo tengan súper presente. Por aquí está pasando el niño Llorel. Y eso en cuanto a esta situación. Por otro lado, quiero comentarles, y más bien, si ustedes creen que ese cambio llega de manera positiva a su vida, escriban hecho está ya mismo en los comentarios. Nuestro segundo mensaje te dice escribir es tu fuerza. Miren que aquí hemos representado a Leo, ¿sí? Puede ser que sea el ascendente de algunos de ustedes o puede ser el signo de alguna persona que represente algo positivo. Pero aquí hay algo muy bonito y es el hecho de cómo escribir nos llena de color la vida. ¿Por qué? Porque nos permite hacer catarsis de cosas malas, pero también nos permite darle orden a proyectos, a sueños y metas. Y como yo sé que Capricornio ama trabajar, me dice el universo, tienes un proyecto fenomenal, ahora a darle orden, ese orden que tanto nos gusta a los Capri. Tu último mensaje te dice, tu inspiración te lleva al más allá. Hay un proyecto que tienes, si lo organizas, traerá un cambio súper positivo a tu vida. Por eso te dije que era mucho sobre familia o economía. Y no sé, me dice, toma la palabra de que llega un cambio positivo porque se va a hacer realidad. Vamos ahora a pasar al plano de lo sentimental. Estas son iniciales de personas con las cuales en el amor podrían estar pasando cosas importantes durante estos días. Puede ser un encuentro, una llamada, ruptura de contacto cero, pero una situación importante. ¿Listo? La P, la C, la otra C no, la R, la M y una última letra, la D. ¿Ok? Bueno, estas son las iniciales. Como les digo, puede ser del nombre, el apellido, de la forma como le dicen. Si la inicial no está aquí, no se agobien, que igualmente lo importante aquí es tu signo, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué se viene y te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Cuando te suscribes y activas la campana te llega la notificación de nuestro en vivo donde respondo tus preguntas gratis con mucho amor. Vamos a ver qué se viene para la parte sentimental de mis amigos Capri. Di tu nombre en este momento completo. Ok, vamos a ver qué se viene. ¿Qué te aconseja el tarot al respecto? Esta primera parte es para todos aquellos que están solteros, los que no salen con nadie, no tienen a nadie, ¿ok? Y pues nada, los que no piensan en nadie, ni siquiera en el ex.
Me dice, estás en una época en la cual estás súper enfocado en toda esta parte laboral, así que me encanta. Me dice, aprovecha que tienes toda la disponibilidad de tiempo justo ahorita para que puedas hacer todos esos cambios, todos esos avances, para que tengas el 100% de tu tiempo para esos metas, esos sueños y esos proyectos. Así que aprovecha, aprovecha que estás solterito. Me dice, estás en una etapa de aprendizaje donde en términos de amor vas a empezar a darte cuenta de qué es lo que te ha faltado, qué pieza clave ha hecho falta ahí. Mira que estamos en etapa de aprendizaje y recapacitación. Y me dice, mi querido amigo de Capricornio, tienes que aprender a soltarte un poquito más en el amor. A veces es como que te cohibes, puede ser por experiencias pasadas, pero te recomienda que en próximas relaciones vayas despacito, así como te gusta, para ir, digamos, teniendo más seguridad en tu vida, pero que no te frenes tanto, te cohibes mucho. Bueno, esa ha sido la lectura para los que están solteros. Vamos a pasar ahora para todos aquellos amigos de Capri que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Ok. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera de ti, qué se aproxima. Ok. ¿Qué te aconseja el tarot al respecto? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos viendo qué signos aparecen en nuestro radar de signos. Bueno, hoy por aquí vemos a Virgo, sí, como tal. Por ahí vemos quizá un Sagitario y muchos Capri. Ok, entonces vamos a comenzar en este momento con ustedes. ¿Cuál es la primera carta? ¿Qué siente esta persona por ti? Bueno, miren que vemos una persona a quien sus sentimientos hacia ti realmente le han tomado por sorpresa. Veo que quizá no es como que haya tenido muy planeado, digamos, el hecho de enamorarse de ti, de sentir cosas. Y a veces esto puede como desorganizar los planes de las personas. A veces en buen sentido, a veces en mal sentido, pero yo veo que llegaste aquí como en un momento quizá clave, quizá decisivo de la vida de esta personita especial por la cual estamos preguntando. Yo digo que nada sucede por casualidad, mi querido amigo de Capri, y bueno, pues llegaste tú, que más que un Capri, qué regalazo. ¿Qué piensa esta persona? Piensa en realmente hacer las paces contigo, que las cosas funcionen de manera armónica, de manera bonita. Yo siento que hay una etapa de comunión muy importante que se aproxima para ustedes dos. Si se encuentran en contacto cero, es muy probable que esta persona se acerque a ti de una manera diplomática porque, porque realmente, o sea, quiere solucionar las cosas contigo. A veces, querido Capri, la gente se confronta con sus sentimientos, les es como un poquito difícil al inicio aceptarlos, pero luego al darse cuenta de que le importas mucho, pues comienza a luchar por ti. Esta persona quiere que todo salga bien contigo, ¿sí? Parece ser que le va a apostar a todo, a toda la felicidad a tu lado, y mira lo que espera de ti. Que sean un equipo en el cual puedan superar dificultades, que no se queden ante los primeros obstáculos, que no desechen un amor bonito simplemente por cosas banales. A veces Capri puede ser un poquito difícil en el tema de que ustedes son algo psicorrígidos, algo dedicados al trabajo, pero son personas con sentimientos muy transparentes y nobles y eso es de rescatar. Sin embargo, el temperamento de ustedes a veces puede ser muy fuerte para otros signos.
¿Qué se viene para ustedes? Siento que van a recibir ayuda o de familiares o de personas cercanas. Si es que la relación está mal, acéptenla con todo el amor porque yo pienso que Capri no sé aquí esta es tu posición y siento que estás haciendo un problema chiquito algo más grande. Y a veces algunos de ustedes se enojan, pero la verdad es que am, a veces pueden ser así. Y yo te estoy diciendo, quizá el problema no es tan grande como tú lo estás viendo, quizá la solución sí existe. Y aquí me dice esta carta que definitivamente logran superar esta etapa siempre y cuando te dejes ayudar. Me dice, o que te recomienda más bien, la carta del pensamiento, a analizar muy bien cada una de las acciones antes de cometerlas, de analizar muy bien las palabras. Estás en un momento clave y es en el que yo siento que tú tienes aquí el control porque es la otra persona quien está sintiendo más que tú. Y me dice, mira esto como una oportunidad de cambio, mira esto como una oportunidad donde tú podrás poner términos y condiciones, pero también podrás ceder y ser un poquito flexible. Míralo como oportunidad de cambio, como para tener una relación más sana. Bueno, miren que no vemos como infidelidad a terceras personas, no nos sale aquí. Clarificamos esto otro poquito con nuestro tarot. Me dice aquí, a ti te da miedo a veces como sentir que pierdes el poder, Capricornio. Sin embargo, como te estaba diciendo, tienes que empezar a tener paz y tranquilidad porque a veces vives muy ansioso con este tema de la relación, estás algo ansioso, relájate un poquito, esa ansiedad también te ha llevado a tener como mal genio y pues terminas descargándote con personas que no tienen la culpa. Vamos a ver ahora que viene para la parte de lo sentimental. Bueno. Bueno, esta lectura es para todos aquellos amigos que están sin trabajo. ¿Listo? Los que están sin trabajo me dice estás trabajando solo y es momento de comenzar a relacionarte más porque pienso que quizá el mercado laboral podría ser un poquito más amplio o las oportunidades si tienes un mayor círculo social. Estás muy ensimismado, muy solo, quizá eso es lo que ha impedido que consigas un empleo o inicies un emprendimiento. Vas a recibir una ayuda, sí, acéptala con mucha humildad, no te preocupes, todos en la vida alguna vez hemos necesitado de ayuda de otros y eso no nos hace menos. Para los que están con trabajo o un emprendimiento, me dice, es tiempo de limpiar situaciones o personas que no están aportando o actitudes que no están aportando al crecimiento de tu empleo, de tu trabajo o de tu empresa. ¿Listo? Número de la suerte el día de hoy, el número 78. Y a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte, quiero bendecirte, ya te cuento los premios y los requisitos. Antes déjame decirte que por ti podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados y un día más y eso es maravilloso. Los premios son una lectura privada que se sortea cada semana entre nuestros suscriptores que hayan cumplido los requisitos y estar en nuestros en vivo. Los requisitos son estar suscritos en este canal, tener activada la campanita donde dice todas las notificaciones para que no se pierdan los en vivo, darle like a este video, escribir la palabra azul en los comentarios y decirnos si les gustó o no. Y además queremos que el día de hoy nos ayuden compartiendo este video. Un abrazo enorme y vayan ya mismo a su signo ascendente.